modificó, es la segunda modificación en lo que va de la gestión esta de concejales, desde que se constituyó el ente de control. Vamos tratando de ser simple en la explicación, porque la verdad que es un tema bastante largo y complejo, pero lo que se modifica es acotar el ente de control justamente a las facultades de control y no que queden esos aspectos que eran más de orden regulatorio y de autoridad de aplicación, como lo marcaba inclusive algunos de los títulos apartados de la ordenanza, donde lo pone como autoridad de aplicación en materia de servicios públicos, cuando la autoridad de aplicación es el poder concedente del municipio por carta orgánica. Esos elementos quedaron de la sanción de la ordenanza original, cuando sobre diciembre del 2011 se sanciona después de mucho debate alrededor del tema. Como toda ley, en este caso ordenanza, es un acuerdo de parte de los legisladores y tenía muchos elementos reguladores. Si bien el título es de control, tenía muchos elementos de regulación y de autoridad de aplicación. Esa ordenanza se publica en su momento, tenía 90 días para ser reglamentada. Bueno, no se reglamentó ni en esa oportunidad tampoco se vetó ninguna parte de esa ordenanza, y la que quedó vigente al momento de la constitución del ente de control. Que hay cosas que se pueden detectar al momento de legislar o de pergeñar una legislación, y hay cosas que se vislumbran o emergen cuando esa legislación se aplica, cuando está en pleno funcionamiento. Eso motivó el año pasado hacer una modificación parcial del articulado, que fundamentalmente pone el énfasis en que la autoridad de aplicación son las secretarías respectivas del municipio, y en esta oportunidad lo que se hace es ser más taxativo en toda esa parte de las funciones. Se limitan los términos como autoridad de aplicación, y se le da el término autoridad de aplicación en materia de control, pero no en materia de servicios públicos en general. Eso es parte de una modificación que hay que continuar. No en la ordenanza. Esto se va a volver a modificar. Bueno, ayer la concejal Contreras dicen que habían sido engañados al aprobar esto. Bueno, eso es parte de otra cuestión que no es de la ordenanza en sí, sino de la interpretación que hace la concejal, y que lo lleva fuera del debate legislativo y lo pone en un debate público directo. Cuando esa ordenanza se introdujo las modificaciones, que no son sorpresivas, porque de esto se habla permanentemente en sesión, versiones taquigráficas lo demuestran, y que emergen sobre todo cuando se habla de tarifas, ¿no? Es el momento donde fundamentalmente este tema toma vigencia permanentemente. Esas modificaciones no las creímos en general necesarias, suficientes, no necesarias, y por eso se promueve esta ordenanza, que es una recopilación de todo aquello que se viene hablando en comisiones, en sesiones, en discusiones con el propio ente, inclusive cuando tenemos plenarios por tarifa en general. Y lo que genera controversia, que es algo que queda de la lógica anterior y se introdujo en esta, que es la responsabilidad patrimonial por los dictámenes. Si se quitan, que es lo que se hizo, las facultades sancionatorias, que no pueden estar en esta ordenanza porque el que sanciona es el Poder Ejecutivo Municipal por carta orgánica municipal, y eso quedaba como una duplicidad, digamos, como que el ente también podía sancionar. De hecho, si hay sanciones o quita de certificaciones, siempre lo termina haciendo el Ejecutivo, porque así lo marca la Carta Orgánica. Se eliminan esos elementos, con lo cual eso que se introdujo, que puede ser lo único controvertido y atendible inclusive, que es el segundo párrafo del artículo 12 de la ordenanza, que es la responsabilidad patrimonial del ente por los dictámenes. Si quedaban las facultades sancionatorias, es lógico pensar que esa parte del artículo va, porque en base a eso se pueden sustanciar juicios, que después no hay responsabilidad en el trabajo que se hace. Pero al sacar las sanciones, es atendible que el Ejecutivo, por eso está previsto en los procedimientos, en la Carta Orgánica inclusive, el artículo 83, que tiene 10 días para analizar y modificar o vetar parcialmente, que es lo que ha manifestado el intendente, porque por supuesto después en la operatividad, si el ente es sancionado por sus dictámenes, difícilmente quiera elaborar un dictamen, y ese no es el sentido general de la modificación. El corazón de la modificación va al tema de la autoridad de aplicación
y no a la responsabilidad patrimonial, que está bien que eso lo observe y lo vete parcialmente porque no tiene autonomía normativa, digamos. Ese segundo apartado no perjudica el sentido general de las modificaciones que van a poner en claro cuáles son las facultades del ente. Y yo diría que ni siquiera se recorta el ente, sino que se le da sentido específico al ente, porque si no, tenemos una duplicidad de autoridad de aplicación, que es lo que a veces cuando viene en tarifa, hemos discutido en varias oportunidades, sobre todo en la última de taxis muy fuerte, por qué el ente de control había sentado con el sector a negociar en el buen sentido tarifa, digamos, hasta dónde llegaba. De hecho, ustedes recordarán, vino un proyecto de ordenanza a un valor, después se modificó. Cuando preguntamos quién modifica, modifica el ente, y la verdad que eso es una facultad propia del Ejecutivo, porque los precios son técnicos.